Vinagre lo cantaba el grupo Sumo. Pero está bien, sí, los tiempos cambian. Y también escuchamos en primer lugar al grupo Van Halen interpretando Jump. Más ochentoso no había. 12 de mediodía con 19 minutos. Tiene una consigna al aire, ¿no es cierto? Una consigna, a ver, qué sé yo, ¿no? Y todavía no le dije al aire. Estamos ya a 27 de diciembre. Hay una costumbre italiana que consiste en tirar la casa por la ventana. Si viste la película Cinema Paradiso, hay una escena en la cual Toto está mirando durante varios días en la puerta, en la ventana, a ver si ella se asoma. Ella no se asoma, espera hasta fin de año, no pasa nada. Es más, la flaca le cierra la ventana, así que se va triste y cabizbajo justo a las 12 de la noche, en el año viejo y pasando el año nuevo. Y mientras él camina en esas callecitas de Nápoles, los italianos van tirando cosas por la ventana. Es una costumbre italiana, yo la chequé. Los italianos, cuando empieza diciembre o durante el año, van amontonando cosas al lado de la ventana. ¿No es cierto? Un velador roto, qué sé yo, un cuchillo, un tenedor, viste, que se te salió el cabo, ¿no? Qué sé yo, la ropa que se te rompió y que ya le pusiste 20 parches, esto ya nada más déjala ahí, ¿no es cierto? La mesita de luz que le falla la puertita que la querés abrir y se te sale, deja la mesa de luz también al lado de la ventana, o sea, empiezan a acumular las cosas que las tenés guardadas para ver si me sirve, que ya lo voy a arreglar, que a lo mejor una de esas, y llegó a fin de año y no lo hiciste. Entonces los italianos juntan todos esos trastos y cachivaches al lado de la ventana y a las 12 de la noche tiran la casa por la ventana. Esa es la expresión. Entonces, hay una costumbre italiana que consiste en tirar la casa por la ventana. Literalmente, esperan al último día del año, tira toda esa porquería, tiran los platos, la olla que le falta, tira esa porquería, sacan encima, ¿sí? Es una limpieza material y también es una limpieza mental. ¿Viste? Estás prendido ese afecto, los anteojos que se te rompieron, tira la mierda, ¿sí? Lo tiran. Así que te preguntamos, ¿qué te parece que tenés que tirar de tu casa? ¿Qué te parece? ¿Sí? Vos abrís el cajón de la mesita de luz, vos abrís el segundo o el tercer cajón de la cocina, ¿no es cierto? Vas a la piecita del fondo, al lavadero, tenés un cuartito, ¿sí? ¿Qué te parece que tenés que tirar de tu casa? Y también, con una mano al corazón, ¿qué sabes que tenés que tirar, pero todavía te cuesta tirarlo? ¿Sí? 12 de mediodía con 21 minutos, pongo la grabadora porque ya tenemos acá al señor Raúl Núñez. Puede saludar, señor Raúl Núñez. ¿Cómo le va, caballero? Buen día. Hola Dani, ¿cómo te va? Buenos días para hoy, para toda la audiencia. Muy bien, muy bien. Caballero, ¿qué viene a hacer usted acá? Bueno, vamos a hablar puntualmente. Ya primero, para mencionar, ya estamos en vivo en mis redes sociales para los que me quieren seguir también vía TikTok, que justamente mi TikTok ya después lo van a poder ver en la radio puntualmente. Subo constantemente noticias de lo que pasa a nivel internacional, pero acá profundizando un poco más en la radio sobre las cuestiones internacionales que ocurren en el día, cuestiones que ocurren en el año puntualmente o hechos fundamentales que no son de carácter trascendente para la Argentina puntualmente. El día de hoy voy a hablar puntualmente de lo que hace referencia del ataque de Estados Unidos en el territorio de Nigeria, puntualmente al noroeste de Nigeria. ¿Por qué es tan importante esto? Debido a que actualmente hay un resurgimiento de la organización terrorista Estado Islámico. Para los oyentes, posiblemente recuerden, fue muy icónico para el año 2012-2015 esta organización porque se caracterizaba de primero difundir sus videos de comunicación hacia Occidente puntualmente, de que los consideraba como su principal enemigo en contra del Islam. Esto es, hace referencia al Islam radicalizado, porque es lo que gran diferencia entre la organización terrorista y los propios practicantes del Islam. Esa es la pequeña característica, que las organizaciones terroristas islámicas son radicalizadas, están malinterpretando las propias enseñanzas de Mahoma o de Mahatma, que es lo que les plantea como un libro de enseñanza para su día a día como un buen musulmán. Esto hay que hacer referencia de que cuáles eran las principales características que tenía el Estado Islámico que actualmente se encuentra en Nigeria con este resurgimiento, ya que se considera casi eliminado para el mundo en general, principalmente para Medio Oriente, que es donde surgió, en la región de Irak,
Siria, principalmente, que ellos consideraban lo que iba a ser el nuevo califato, que iban a intentar construir un nuevo Estado. Por eso la denominación de un Estado islámico, un califato islámico, que planteaban no solamente la unificación del Islam, sino también de su propia concepción del Islam radicalizado, que ellos consideran que se debe plantear lo que es la Sharia, esta ley islámica, que todos los ciudadanos musulmanes deben cumplir estas enseñanzas a rajatabla bajo su propia concepción. Ok, vamos por parte, permiso, ¿no? En principio, entonces, Estado Islámico de Nigeria no es el Estado de Nigeria. ¿Hay un gobierno legítimo en Nigeria? Bien, actualmente sí, es un Estado legítimo, democrático, que actualmente, en este caso puntualmente, estamos en presencia de varias organizaciones terroristas. Lamentablemente Nigeria primero, está mal visto Nigeria desde el punto de vista internacional porque tiene presencia de organizaciones terroristas en todo su territorio, porque es un estado fallido, si lo vamos desde el punto de vista académico, porque el gobierno central no tiene la capacidad total de poder controlar, administrar y poner seguridad a toda la integridad territorial de su propio estado, porque desde el año 2009 tiene presencia de otras organizaciones terroristas. Okay. Actualmente estamos en presencia de Boko Haram, que sigue manteniendo una organización terrorista, Boko Haram, que es su nombre en árabe. Eran los que secuestraron niñas. Exacto, su principal operación para poder generar terror en Nigeria es por medio de el secuestro, la extorsión y, en tercer lugar, es justamente cobrar impuestos, tasas o peajes a todos los ciudadanos, comerciantes y demás interesados que quisieran pasar a su propia área de influencia. Casi podríamos hablar de un propio gobierno paralelo al gobierno central de Nigeria. Pero su principal operación para poder generar terror era los secuestros. Y, segundo elemento más, lo que hacía era no solamente secuestrar, sino también poner bombas, coche bombas puntualmente, y su principal elemento también era el asesinato de cristianos. Porque una de las características fundamentales de Nigeria es que está dividido en dos desde el punto de vista religioso Nigeria. En el norte de Nigeria, si lo dividimos al estado en dos, todo el norte es de cultura, de religión musulmana, y todo el sur es cristiano. Por eso también tenían grandes disputas, no solamente territoriales, disputas en recursos naturales, porque el sur es más próspero que el norte. También una de las principales críticas que hacía la propia organización Boko Haram. Otra característica más es que estaban, desde su propia concepción, no estaban siendo oídos frente al propio gobierno central de Nigeria. También hay cuestiones tribales, étnicas, religiosas, lingüísticas, que siempre es una de las características fundamentales de todo el continente africano, que no es, a pesar de que sea un estado, no es un estado homogéneo como podría ser gran parte de Latinoamérica, por ejemplo, que la única gran diferenciación son en cuestión lingüística entre Brasil, el portugués y el español, pero tenemos una cierta estabilidad, una cierta homogeneidad cultural, lingüística, musical y demás. En África no es así, porque eso viene desde el siglo XIX, cuando es la partición de África para todas las potencias, que los propios estados que conocemos al día de hoy fueron repartidos de carácter unilateral, sin tener ningún tipo de concepción ni lingüística, ni étnica, ni tribal, ni geopolítica. En lo que hace referencia, todos los estados fueron delimitados de carácter unilateral y en un mapa dividiéndolos con una simple regla. Son estados creados en el papel, pero digamos, en la realidad las propias comunidades o sociedades que estaban ahí no tuvieron la oportunidad de autoorganizarse. No. Bien, entonces, ¿Nigeria le pidió ayuda a Estados Unidos o a Estados Unidos le dijo, che, voy a bombardear parte de tu territorio porque hay gente peligrosa? ¿Quién le pidió ayuda a quién o quién ofreció ayuda a quién? Bien, en este caso, muy buena esa observación, porque debido a los últimos acontecimientos que fue en Siria, en Israel cuando fue la guerra de los 12 días, en Siria cuando fue el derrocamiento de Bashar al-Assad, hasta ese momento no había una cooperación intergubernamental entre el propio gobierno central y el gobierno de Donald Trump. Al día de hoy, con lo que es la intervención y el ataque por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, sí hubo cooperación, hubo una aceptación por parte del gobierno nigeriano hacia el propio gobierno de los Estados Unidos, en el cual le facilitó al ministro de Defensa, Pete Hegseth, que utilizara todas las maniobras desde el punto de vista de tanto de fuerzas especiales como así también de Fuerza Aérea para poder erradicar o intentar erradicar
todos los que son los resabios de estas organizaciones terroristas, principalmente el Estado Islámico, que al transcurso de este año ya ha asesinado cerca de 8.000 cristianos en el territorio de Nigeria, que es algo, por supuesto, es algo descabellado y no tiene ningún tipo de concepción ni de fundamentos desde el punto de vista ni religioso, como ellos lo plantean, ni del punto de vista político, humanitario, derechos humanos. Lo que hace referencia es que no solamente se están matando ciudadanos nigerianos, sino también se está atentando frente a una propia religión que ellos consideran como los infieles, que desde su propia reinterpretación del propio Corán plantean que toda persona que no sea musulmana ni tampoco acate estas directrices, estas reglas planteadas en su propia interpretación del Corán, son considerados infieles. Y principalmente, además de ser considerados personas que no sean practicantes del Islam, personas occidentales o que estén a favor de Occidente. Por ese motivo, siempre las organizaciones terroristas han basado este fundamento, erróneo por supuesto, para poder captar infieles, personas que han sido consideradas relegadas, personas que no son contempladas desde el punto de vista ni religioso, ni social, ni político, y por ese motivo tienen estas organizaciones elementos para utilizar contra el enemigo, o el enemigo no solamente para el Estado, sino también para la propia concepción religiosa. Por ese motivo ellos plantean la yihad, o esta guerra santa frente al infiel, que es o un católico, o un occidental, o un pro-estadounidense, que al día de hoy estamos viendo a nivel internacional que es lo que busca Estados Unidos, poder replantear un posicionamiento en estados o en regiones que en la última administración con Joe Biden relegó territorio hacia otras potencias emergentes en muchos casos y hacia principales rivales de los Estados Unidos, porque estamos frente a un sistema internacional que está en disputa entre dos polos principalmente, entre Estados Unidos y China. Sí, tal cual. Está Israel. Sí. Israel es una nación occidental rodeada de naciones y de estados musulmanes, pro-musulmanes, musulmanes radicalizados, ¿no? Pero ahí está, Israel solo en medio con la ayuda estratégica de Estados Unidos. Sí. Nigeria, en este Cambalache, que es África, ¿cierto? Está rodeada de qué países, de qué naciones. Bueno, si lo podemos analizar, todo lo que hace referencia, principalmente África, si vamos muy a nivel general, en su gran mayoría son países musulmanes. Eso como primera característica. Segundo, está dividido África en dos, África subsahariana y África del norte en este caso, que tiene diversas características similares. Podríamos considerar la África negra y la África que es más de tez marrón. Sí, así la parte de Mauritania, la parte de Marruecos, Libia, también que no son países de raza negra, como sí podría decir el caso de Etiopía, Eritrea, Nigeria, Guinea, todos los países africanos bien de tez oscura en este caso. Otra característica más es su lengua. En muchos casos está dividido en dos. África, como bien hacía referencia, fue un continente colonizado por dos potencias principalmente. Tres si contamos a Holanda, que era lo que muchas veces algunas personas pueden conocer como lo que era el Congo belga, como se le conoce, Bélgica también, y lo que actualmente o en su momento fue Zaire. También son países que pueden posiblemente, para los que nacieron en el siglo pasado, pueden haberlo escuchado más como Zaire. Okay. Que en este caso, y otras características más es su sistema político. Principalmente son sistemas semipresidencialistas, son parlamentarismos, en este caso, que no están regidos ni por una monarquía ni tampoco por un sistema presidencialista en su conjunto. Tienen parlamentos, pero en su gran mayoría no tienen presidentes. Otra característica, lamentablemente, es que se han regido por dictaduras militares, en todos los sentidos. Desde el más conocido, lamentablemente, de la década de los 90, fue la guerra de Ruanda. Si bien lo recuerdan, década del 90, 92, 94, que fue uno de los grandes genocidios por parte de su principal dictador, que asesinó a su etnia opositora. Era entre los Hutus y los Tutsis, si lo pueden recordar, que fue uno de los grandes resonancias a nivel internacional. El caso de Níger, también otra nación más que actualmente está regida por dictaduras militares. Hacemos referencia también a su posicionamiento geopolítico. No es lo mismo el África de Nigeria, que es una potencia regional, y también del punto de vista continental, del propio África,
en su conjunto es su principal potencia, pero no está considerada una potencia debido a su inestabilidad política, económica y también con la presencia de organizaciones terroristas. Por eso es muy difícil de hacer un análisis homogéneo, porque también tenemos características geopolíticas. Por ejemplo, el caso de Somalia. Somalia es un estado africano, pero no tiene las mismas características que un estado, como hago referencia también a Chad, que un estado lamentablemente tiene presencia de organizaciones terroristas. Somalia tiene presencias también de tribus que también se disputan en todo el territorio de Somalia. También está caracterizado por la piratería somalí. El caso característico para los que siguen un poco el cine, hayan leído lo que fue el caso de Captain Phillips o Capitán Phillips, que era un barco mercante que lo que buscaba era pasar por lo que hace referencia a la región del Mar Rojo y que fue capturado, primero interceptado y posteriormente capturado por piratas somalíes, que eso llevó justamente a una controversia internacional en presencia de bajo qué estado estaba la responsabilidad de recapturar justamente el buque, si era bajo bandera estadounidense por ser un buque estadounidense, estaban en aguas internacionales o en aguas de qué país. Tal cual. Hay una disputa que fue internacional desde el punto de vista del derecho internacional y como hacer referencia, no hay una homogenización, pero sí hay características comunes en toda África. Ok, entonces, Donald Trump le da una manito a Israel. Sí. Está poniendo un pie en Venezuela. También. Está estirando una mano hacia Groenlandia y ahora está estirando los dedos del pie a Nigeria. Sí. Lo que está buscando, sí, ya es África en su conjunto, pero para ir comenzando, sí, es Nigeria uno de los principales aliados, que toda la vida fue. Lo que pasa también es otra característica más, como hacer referencia, lo que está usando Donald Trump es buscar justamente un reposicionamiento de Estados Unidos. Porque hasta la propia organización de Joe Biden perdió terreno a nivel internacional, casi en todo el mundo. ¿Por qué? Porque se enfocó Joe Biden en otras prioridades que no era lo que hasta ese momento se consideraba una potencia mundial para el propio Estados Unidos. Quitó terreno en África, porque actualmente otros países de África que te acabo de mencionar tienen vínculos muy estrechos con China y con Rusia, en presencia de no solamente lazos de carácter militar, cooperación económica, sino también entrenamiento militar, porque estamos en presencia de la propia organización paramilitar Wagner, muy conocida para que actualmente está trabajando en el territorio del Donbass, tal cual, en la región que está en disputa entre Rusia y Ucrania. Por eso siempre hago referencia en estos micros y en todas mis ponencias que todo el mundo está interconectado. Lo que ocurre en África posiblemente no tiene gran resonancia para nosotros, pero sí tiene para lo que es África, para lo que es Asia, para el Medio Oriente, que todo tiene vínculo. Por eso un país, una región o una propia organización paramilitar tiene también resonancias y tiene impacto a nivel internacional. El señor Raúl Núñez, licenciado Raúl Núñez, pintando postales del mundo. Muchísimas gracias, caballero. Muchas gracias, Dani. Saludo para vos y para toda la audiencia. Ahí estamos. Ok, 15 minutos.